Ya está en marcha. Muy bien. Pues manos a la obra. Qué bonito respira. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Hacia Adentro. Hoy tenemos con nosotros, a alguien que voy a presentar de una forma diferente, informal, porque claro, él se presenta como coach en desarrollo personal y equipos y un montón de cosas más, pero yo voy a decir de Esteban Rodríguez que tenemos con nosotros a un hombre feliz, risueño, apasionado, amoroso, confiado, flexible, optimista, amigo de sus amistades, padre consciente, marido conectado con los sueños, las ilusiones y las necesidades de la mujer que camina a su lado, maestro de vida, acompañante, muy generoso para compartir y enseñar, alguien con muchísima luz en la mirada y en ese corazón que bombea fuerte mucho amor y alguien con mucha sabiduría. Hola Esteban, bienvenido. Bienvenido, bien hallado. Muchas gracias, qué Me he bonito. pasado con la presentación. Bueno, es tu responsabilidad. Pero bueno. Es tu responsabilidad. Porque fíjate qué bonito, porque cuando alguien habla de ti, pues uno tiene la tendencia a quitarse medallas, valores, etcétera. Y no, yo creo que cada cual ve al otro como lo ve. Y yo no puedo hacer nada para cambiar tu opinión en este instante. Sí, se podría cambiar tu opinión con mi comportamiento diferente al que tú has visto hasta ahora. En todo caso es más que una opinión lo que yo tengo de ti. Quiero decir que Claro. tengo esta percepción Ujú. por lo que yo te veo hacer, por lo que te escucho y por lo que te leo, pero esto también a mí me conecta con quizá con dos o tres cosas que me parece que a veces nos despistan, y es que la sociedad nos define por los títulos que tenemos. Yo soy doctora en ciencias de la información, rama periodismo, soy periodista, soy. En realidad esa no soy yo. Tú me entiendes, ¿no? Lo que quiero Claro, decir. indudablemente. Y muy bien, muy acertado el análisis que hace o la reflexión que estás haciendo, porque nos colocamos en un yo externo, ¿no? Un yo muy material, ¿no? Yo soy esto porque me dieron un título, porque incluso en algunos casos hasta se compran, ¿no? Es decir, pero realmente, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Qué hay detrás del hacer? A mí me interesa mucho el ser. ¿Qué hay? Ese ser que es capaz de hacer cuando hay un hacer eh, estructurado en una persona que es muy consciente de lo que es realmente, ¿no? Sabe que la vida es efímera y que las cosas suceden a través bueno, del esfuerzo, del trabajo, de lo que tú decidas hacer en la vida. Pero ese hacer en la vida puede variar mucho desde dónde nace. ¿De dónde haces eso? ¿De dónde piensas eso? ¿Qué hay ahí? Hmm. Si hurgamos un poquito, nos encontraremos, al final si hurgamos mucho, nos encontraremos a un ser maravilloso, seguramente. ¿Qué ocurre? Que muchas personas están muy escondidos. Claro, bueno, esto Por eso conecta también, tu sí, programa, por eso el el nombre nombre de tu hacia programa es adentro. Hacia Adentro, es maravilloso.
De eso se trata, es decir, si no somos capaces de mirarnos hacia adentro, Mm, ¿dónde estamos con respecto al mundo que nos rodea? sí, ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? sí, a mí me viene a la cabeza de muchas, a lo mejor, películas o novelas, lo de no hay salida, no hay escapatoria. Y eso a su vez me recuerda algo que una persona muy sabia del colegio en el que estudiaron mis hijos, cuando nos despedimos, porque ya ellos habían titulado, me regaló una ilustración que decía, la salida siempre es hacia adentro. Qué bonito. Y marcaba el corazón, de ahí también el logotipo de este podcast, ¿no? Esa espiral inspirada en la pintadera canaria, Ujú. pero al final lo que hay dentro es ese corazón, ¿no? Porque, bueno, parece que nos estamos yendo un poco de No, tema, pero no. está bien, Por, porque ese ir hacia adentro nos permite manifestar la esencia de lo que somos. Porque si estamos hacia afuera, estaremos constantemente alardeando de nuestros logros, de nuestros, incluso también de nuestros fracasos, ¿no? Porque todo eso es externo, todo eso es lo que se ve. Pero ¿qué hay dentro de una persona que fracasa, entre comillas, o que es exitosa, entre comillas? ¿Qué hay ahí detrás, ¿no? Sí, ¿qué ocurre cuando hay sí, un cambio de tiempos, ¿no? Es decir, yo estoy hoy exuberante, alegre, contento, eh, y mañana estoy triste, estoy mal. De hecho, te puedo contar que hace unos días eh, presento un libro, una alegría tremenda, pero yo minutos antes me habían dicho, me habían manifestado que había fallecido un vaya, lo íntimo amigo siento. mío, y estando al día siguiente en el tanatorio, fallece una cuñada de él, o sea, que Madre son de la mía, misma familia y vecinas qué también. golpe, ¿eh? Y sí, claro, entonces pasas a estar alegre, triste, pero en medio estás tú armonizando, o sea, buscando el equilibrio para poder sentir esas emociones. Y eso te permite equilibrarlo cuando estás trabajado, estás mirado hacia adentro. Cuando miras hacia adentro y dices, bueno, a ver, esto pasa y yo sigo estando, sigo sintiendo, sigo viviendo la emoción. Es maravilloso. Te, Tu respuesta me lleva a una de las preguntas que había preparado, ¿no? Y es esta sociedad tan desquiciada en la que vivimos, en el sentido literal Mm, del término desquiciada, es decir, fuera de quicio. sí. Eh, pues no se nos permite sentir, no está bien visto, no es políticamente correcto, hablo en términos Ujú. generales, ¿no? E incluso a los hombres no se les permite sentir emociones que supuestamente son femeninas. Ujú. El famoso llorar es de débiles, los niños no lloran, este tipo. Y a las mujeres a lo mejor se nos recrimina muchas veces cuando nos permitimos expresar emociones que en teoría son masculinas. Digo en Ujú. teoría supuestamente porque no es así. Sabemos que no es así, ¿no? Entonces, eh, bueno, el propio sistema educativo, ¿no? O sea, no es algo que nos facilite la expresión de las emociones. Has hecho referencia a que presentaste tu libro recientemente y luego hablaremos de él, pero ¿qué le dirías a esas personas que no se permiten sentir? Mm. La primera, fíjate, hiciste una confirmación de que vivimos en una sociedad, decía la palabra, Desquiciada. desquiciada, ¿no? El Vale, quicio es donde va el gozne, los correcto, goznes de la correcto, puerta. Si no correcto, tenemos quicio, no hay puerta. Si correcto. no hay puerta, con todas las funciones que tiene una Pero puerta, fíjate, ¿no? yo te devolvería la pregunta, si, ¿qué te lleva a ti a pensar que realmente hay una sociedad desquiciada? Fíjate Pero que, yo no soy la entrevistada. claro, pero yo me la voy a hacer yo mismo. ¿Qué me lleva a mí, qué me podría a mí llevar a pensar que vivimos una sociedad desquiciada? Mi concepto mental, mi estructura mental me lleva a pensar eso. ¿Y si yo pienso que en vez de vivir en una sociedad
desquiciada. Observo que hay muchísima gente con una cordura tremenda, muchísima gente con ganas de evolucionar, de generar una conciencia más elevada, de compartir mejor, de escuchar mejor. Yo pongo mi energía, la pongo ahí, sin dejar de reconocer que también hay gente desquiciada, personas desquiciadas. Entonces colocamos, nos podemos resituar en una posición, diríamos, menos estresante. Bueno, este resurgir de la espiritualidad, que es, creo, una de las características de la sociedad que vivimos, es algo de lo que hablamos también en este podcast, pero te tengo que reconocer que yo, a título personal, no veo que sean muchas personas, más bien veo que es una minoría. Pero bueno, puede ocurrir que mi percepción esté distorsionada, que no sea realmente la realidad. Sí, es más esperanzador pensar lo contrario, ¿no? Que hay muchas personas que sí son conscientes, que sí se permiten, pero que no las vemos. Pero lo que yo veo... Claro, pero fíjate, sin rebatir lo que estás diciendo, porque es perfecto, si efectivamente hacen... mira, hay una cosa que se dice, y no sé quién lo dijo, pero es muy bonita, ¿no? Dice, hace más ruido un árbol cayendo que millones de árboles creciendo. Posiblemente las personas que estemos más conectados con la realidad del sentido de la vida, posiblemente no hagamos tanto ruido. A lo mejor debemos de significarnos más, a lo mejor debemos de tener una posición más protagonista en esta sociedad para que nos encontremos ese tipo de personas, muchas más, ¿no? Bien, pero lo que sí que es importante es tomar conciencia de que tú puedes construir a una sociedad mejor. Y es lo que tú haces con este programa. Tú con este programa lo que estás haciendo es, no estás intentándolo, estás haciendo para tener una sociedad mejor. Bueno, te lo agradezco, pero te lo pongo en plural, ¿eh? Porque yo esto no podría hacerlo sin cada persona que semana a semana acepta mi invitación a venir a hablar contigo. Por supuesto, no podríamos hacerlo sin el apoyo del equipo técnico que graba, sin la confianza que la dirección de esta radio pública ha tenido en la idea y por supuesto sin la audiencia, ¿no? Sin todas esas personas. Pero fíjate que es importante, escuchan. Tiene que haber un sembrador, aquí que siembre una semilla, aquí que coloque ahí una semilla. Y luego esa semilla, está la tierra, está el agua, está el sol, hace que esa semilla pues se desarrolle, se convierta en un tallo, en un árbol y en frutos, ¿no? Y eso crece. Es lo que tú haces, ¿sí? Todas esas personas que has nombrado, instituciones o personas que has nombrado, están ahí expectantes de que hayan iniciativas como esta para que se divulguen y se propague. Pero tiene que haberla, tiene que haber alguien, tiene que haber un jardinero, tiene que haber un sembrador, tiene que haber una semilla, tenemos que encontrarla. Entonces, los que estamos en esa onda, tenemos que estar dispuestos a sembrar, a dedicarle tiempo, dedicarle pensamiento, conciencia y actuar desde esas acciones, de estas acciones. ¿Claro? Es una manera de entender la vida, ¿verdad? De la vida, sí, sí. Vamos a escuchar de nuevo un poquito de esta melodía tan maravillosa, Nube de Hielo de Benito Cabrera, que espero que a nuestra gente, a quienes nos escuchan, les dé tanta paz como me da a mí. Yo cuando estoy muy estresada, me la pongo y respiro. Sí. ¿Ya has oído el instrumento que
camisa, no, el timple es, ¿no? El que entra por debajo y me están entrando unas ganas de hacer esa voz. ¿Sí? Ah, Ay, es que la ¿y polifonía por es qué una no? delicia, pero Esteban, que nos vamos de tema, que me conozco. Mira, a ver, estamos en una parte de la programación, un apartado que se titula ¿Qué quiero hacer en la vida, ¿no? Hemos hablado ya dentro de los distintos episodios de este apartado de quiénes somos en esencia y no en apariencia. Hemos hablado del sentido de la vida, del propósito, ¿no? De para qué estoy yo en este mundo. Y a esa pregunta de qué quiero hacer en la vida, yo creo que de una u otra manera todos respondemos con yo lo que quiero es ser feliz. ¿Coincides conmigo? Bueno, la felicidad es algo que es inherente al ser humano y a cualquier ser vivo. Sí, eh, ser feliz es estar... ¿Qué es ser feliz? La pregunta que yo me hago siempre es, bueno, ¿qué es ser feliz? Ay, eso nos llevaría a otra entrevista. Pues mira, pues yo tengo una respuesta para eso, pero no una respuesta mía, una respuesta que he aprendido de muchas personas con mucho talento y con mucho trabajo interior, ¿no? Y me dicen que ser feliz es estar en paz. Fíjate, Sí, estaba pensando ahora mismo, estar para en mí paz, ser feliz es estar bien conmigo claro, misma. estar en calma, ¿no? ¿Y cómo se consigue la calma? Vendría la Ah, siguiente mira. pregunta, ¿cómo se consigue la calma, no? Pues mira, una de las formas de conseguir la calma es calmar la mente. Sí, hacer que la Ardua mente, tarea. sí, ardua tarea, que la mente nunca va a dejar de pensar, ¿no? La mente siempre está es un mecanismo de pensamiento constante, miles de pensamientos por minuto, es impresionante, pero podemos calmarla. ¿Y cómo se calma la mente? Pues a través del mindfulness nosotros tenemos la posibilidad de calmar y serenar la mente, serenar nuestro pensamiento. El simple hecho de estar escuchando esta melodía que acabas de poner nos ha llevado a ella, a ver su armonía, a escuchar el timbre, a escuchar si hay algún instrumento más que nos está produciendo eso. Qué bonito, ¿no? Ya en ese momento estabas concentrada viviendo ese instante. Cuando dejas de escuchar el amor te vienen inmediatamente muchísimos pensamientos, se van encadenando uno detrás de otro. O sea, lograr que calmar la mente. Una de las fórmulas es la respiración, que es lo más importante Muy en nuestra vida. necesario. Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿qué es lo más importante en tu vida? Empiezas a pensar, oh, mi pareja, no, mi hijo. Algunos dicen que hasta el coche. Qué Claro, triste. pero es que es la mente la que Sí, te sí, lleva. ¿no? Y la escala de valores de Claro. cada uno, Sin evidentemente. embargo, le digo, oye, tápate la nariz y la boca. Oh, esto es un oficio, que es lo más importante en la vida. O respirar, pues ya está. Oh, Si lo más importante de la vida es respirar, acude a ella, acude a la respiración cada vez que te veas bloqueado, cada vez que te veas aturdido por los acontecimientos, cada vez que te veas presionado ya. por reaccionar o responder ante las cosas. Pero ¿sabes qué pasa, Esteban? Eh, a ver, hay una respiración que es automática. Mientras estamos dormidos, obviamente estamos respirando, porque no amaneceríamos al día siguiente, ¿no? Eh, a respirar de verdad, en el sentido Ser consciente de la respiración, ¿te refieres? ser, sí, y a respirar con la conciencia de que estamos respirando para aprender a vivir, no solo para vivir, vivimos con la respiración automática, yo creo. Y esto, bueno, me conecta con otra pregunta, me está sacando completamente de mi guión, que lo sepa, pero bueno, también me imaginaba que iba a ocurrir así. Y eh, conecta con una pregunta que te iba a hacer a propósito del tema, que es, si para ser feliz, entre otras cosas, yo tengo que aprender a ser dueño de mí mismo, es decir, aprender a ser el timonel de mi nave, aprender a gestionar mis emociones. Si tengo que aprender a respirar profundo, si estas dos cosas son tan importantes que sin ello nos Sí, 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 moriríamos, sí, sí. sobre todo cuando te tapas la nariz y la boca, ¿por qué no nos lo enseñan desde pequeños? Sí, esa es una gran pregunta. Yo creo que
está habiendo cambios en ese sentido. Yo veo, escucho, participo en algunos congresos donde, bueno, se habla de estas cosas y cada vez más se está incorporando a la enseñanza infantil, desde muy infantil, se están empezando a incorporar pues este tipo de prácticas, ¿no? Que los niños mediten un poquito, que los niños respiren. Y debe estar instalado y casi, yo creo que por obligación, por decirlo de alguna manera, no sé si... Sí, no, bueno, obligación en el sentido menos peyorativo del término, es decir, incluirla en el plan de claro, el estudios, plan de en el estudio. currículum. Sí, es importante, ¿por qué? Porque a un niño, cuando coge esos arrebatos, o cuando... ¿De dónde viene ese tipo de comportamiento? ¿Qué está pasando en ese niño? ¿Qué está ocurriendo en el entorno familiar? ¿Qué ha vivido ese niño en el parto, en el preparto, sí, en el embarazo? Porque Que ha ya desde vivido ahí, también esa madre, claro, porque están claro, ese completamente niño, conectados. claro. Entonces todo eso tiene una concadenación de acontecimientos. ¿Qué ocurre cuando ese niño empieza a educarse en la competencia, en la competitividad, perdón? Si empezamos ya a cambiar afectos por bienes materiales. Si me das un beso, te doy un chupachú. O te doy, encima le das un chupachú que además es Que no es nada azúcar. sano. Claro, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Sí, Si estamos compensando, queremos compensar nuestra falta de tiempo y de calidad de nuestro tiempo, de la calidad de nuestra atención, de la calidad de nuestra escucha, lo estamos cambiando por bienes materiales. O, por ejemplo, que está ocurriendo actualmente, ¿no? Se le entrega a un niño una pantalla y ese niño sabes que te vas a dar tranquilo, no te va a molestar, sí, está la tele entretenido. de antes ahora Claro, es pero el una pantalla, smartphone o la tablet niños con 2 años de edad. y Ese- con y menos, con menos, Esteban. eso es una auténtica locura. Eso es producto de la ignorancia en la que vivimos. Efectivamente, sí, no vamos a criminalizar los padres, porque tampoco se nos enseña a ser padres, ¿no? Sí, esto también, claro, nos lleva a otro lugar, lo trataremos en alguno otro episodio. Criamos como nos criaron, pero lo dejo ahí la pregunta en el aire, porque es verdad Con los que, cambios con el agravante de los cambios tecnológicos, ¿no? mira, yo siempre digo que para algunas de las cosas más importantes de la vida, eh, las hacemos sin tener los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para ejercer de Sí. médico, de abogado, de periodista, de fontanero, de lo que sea. Te tienes que formar, Mm. pero un buen día decidimos que queremos formar una familia, tener un hijo y nos lanzamos a la aventura normalmente sin tener ni idea, con todo lo que esto implica. Esto nos lleva a otro lugar, pero Claro. es un tema también, bueno, que Es un yo tema de formación, es un tema muy importante que yo quiero hablar sí. en hacia adentro, porque creo que, bueno, de esos ¿cómo es el refrán? De esos barros vienen estos lodos. Sí, exactamente. Esos polvos, estos De logros. estos polvos, estos los Mm. empezamos mal, ¿no? Pero Mm. bueno, por retomar, tú comentas lo importante que sería que los sistemas educativos ya Sin duda, empezaran a poner el foco en fundamental, esto. fundamental. El niño tiene que aprender a gestionar las emociones, primero a identificarlas, porque la clave está en que tú identifiques lo que ocurre, ¿no? Luego en aceptar que eso es una realidad. Si estás triste, acepta que estás triste, no pasa nada. Ahora, la tercera es, ¿qué puedo hacer con esta tristeza? Vale. Estudiar las alternativas. Y cuarto, es actuar, sí, en función de la identificación, de la aceptación y de las alternativas posibles. Tú tienes que moverte, el movimiento produce la transformación, pero es muy distinto un movimiento transformador cuando no lo es. ¿Por qué? Porque el movimiento no transformador es un movimiento que no está identificado, que no está aceptado y que no está estudiado. Esteban, tal vez en el segundo paso tenemos un pequeño problemita, el de aceptación, y es que las emociones las han etiquetado en dos grandes grupos, las buenas y las malas. Y las malas, como que nos negamos a aceptarlo porque, oye, me han dicho que esto no... Te pongo un ejemplo, la rabia. La rabia es una emoción necesaria cuando se está produciendo, por ejemplo, una injusticia. Esto lo explica muy bien Marshall Rosenberg, el autor de comunicación no violenta.
Pero ¿qué pasa? Nos han vendido que ay, no nos podemos enfadar, no podemos sentir rabia, porque oye, entonces uno se la guarda, se la reprime, luego explota cuando no tiene que explotar, Claro. porque no terminamos de aceptar. Y a mí me parece que es importante recordar una y otra vez, las emociones no son buenas ni malas. Claro, efectivamente. Acabas de nombrar la rabia. La rabia es una emoción muy potente. ¿Qué ocurre con todas las emociones? Cualquier emoción que tú no la identifiques, te puedes emborrallar de ella, por decirlo de una forma así mucho más coloquial. La rabia, si tú te instalas en la rabia, lógicamente vas a crear un montón de problemas en tu vida si estás instalado en la rabia. O si estás instalado en la alegría constante, siempre estás alegre y no te das cuenta de las cosas, ¿no? Y esa es la historia. ¿Me decías algo? Vamos, te decía básicamente, así bajito, que no quiero terminar esta primera conversación contigo porque sé que van a venir más sin hablar de Maximin. Maximin, así como suena, Maximin es un personaje, bueno, es un personaje maravilloso y es el protagonista de tu último libro. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió Maximin? ¿Cómo te lo encontraste? Quizá en ese contexto de lo que hablábamos de la importancia, la necesidad de enseñar no solo a los niños y las niñas, también a pues adultos que vamos por la vida con un niño herido dentro y enseñarles a gestionar sus emociones. Surge además de una filosofía de vida. Momentos de máximos con lo mínimo. Es decir, tú puedes tener en tu vida muchos momentos que alcances un máximo nivel de felicidad, de bienestar, con el mínimo esfuerzo. Y no es tan difícil. Por ejemplo, irte a caminar por el campo no te requiere sino simplemente tener la voluntad de hacerlo y algún medio de transporte o simplemente salir de tu casa y empezar a caminar. Es decir, encontrarte con un amigo y tener una conversación auténtica, y auténtica quiere decir una conversación donde ella escucha, donde haya presencia, eso es un momento de máximos con lo mínimo. Sí, es simplificar, es filosofía de vida, momentos de máximo con lo mínimo. Y ahí viene esa palabra, sí, Maximin. Maximin, que es como... Y lo hemos convertido en ese personaje, sí, que es el que nos habla. Sí, es que claro. el libro además está ilustrado, a Maximin le pone cara el diseñador gráfico e ilustrador Floro González, sí, que es teldense y que bueno, yo creo que ha logrado, excelente. En cada capítulo hay un Maximin diferente según sea que está sintiendo miedo. Según la emoción, claro. Según la emoción. Y luego me ha parecido muy sugerente la estructura de cada capítulo, porque no es que tú cuentes algo sin más. Ajá. No, indudablemente cada emoción tiene un desarrollo. Hay un texto que te introduce en la emoción y aparece Maximin ahí para ayudarte a entenderla, ¿no? Si estás enfadado, aceptar el enfado. Si tienes asco, aceptar el asco y transformarlo luego en algo. Sí, el para qué es muy importante en todo el libro. El para qué. ¿Para qué ocurre esto, no? Y luego también hay una reflexión en cada uno de los capítulos. Y también, lo más importante, la pregunta. Tenemos que hacernos preguntas, porque sin preguntas no hay respuestas. Hay un conglomerado de ideas que se acumulan una con otra, se atropellan una a otra, que al final te entorpece. Hay que hacer preguntas. Y hacerse. Claro, hacerse preguntas. Y sobre todo buscar las respuestas, claro, que es la misma pregunta. Claro. La respuesta pero siempre... no tener prisa por responder, para que sea una respuesta y no una reacción. Ahí marca la diferencia. La respuesta necesita tiempo y necesita distancia. No hay prisa por obtener la respuesta. Tranquilamente. Bueno, pues a quienes nos están escuchando, decirles que Maximin es como, es chiquitito el libro. Sí, de bolsillo. Sí, es de bolsillo, ya solo la portada, un Maximin exultante porque está disfrutando enormemente de la magia de la vida. Bueno, pues que es un libro muy sugerente. Hoy no nos da tiempo a más, pero supongo que en algún momento esto saldrá también en edición en digital, sí, para que lo podamos tener en ambos formatos. Y Esteban, un placer haber conversado contigo. Gracias. Y te esperamos en otra conversación. Quedé encantado. Gracias. Gracias.
Qué bonito. ¿Se fue el tiempo volando? Hablando contigo siempre se va el tiempo volando. Mira, al final no necesitamos el agüita. Sí, eso, un poquito sí tengo. Yo, tu mujer. Hola, hola. Hola, Martita. Eh, te llamo en 2 minutos yo a ti porque estoy saliendo estaba en un programa de radio.